Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, Chismes Turcos al Día, donde desentrañamos los secretos, los amores prohibidos y los dramas más jugosos que se esconden tras el telón de la televisión turca. Hoy prepárense para una descarga de adrenalina chismosa porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más envueltas en el misterio del panorama turco, la inigualable Hande Erçel y el galán Kerem Bürsin. ¿Listos para el drama digno de una telenovela de máxima audiencia? Porque yo sí. En este vídeo vamos a sumergirnos en las profundidades insondables de su relación, explorando no solo ese romance en pantalla que nos robó el aliento a todos y nos hizo suspirar frente al televisor, sino también los entresijos más oscuros de su vida personal, las especulaciones salvajes que han inundado sin piedad la prensa del corazón turca y, lo más importante de todo, los rumores escandalosos sobre un supuesto romance secreto que el mismísimo Kerem Bürsin habría intentado ocultar con uñas y dientes. Sí, mis queridos chismosos, han leído bien, un bombazo que hará temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero antes de que sigamos adelante y te revele todos los detalles escabrosos de esta trama digna de Shakespeare, te invito cordialmente a que te suscribas a este canal, Chismes Turcos al Día, si aún no lo has hecho. No te querrás perder ni uno solo de nuestros vídeos, meticulosamente elaborados y repletos de noticias exclusivas, chismes jugosos, análisis profundos y teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood sobre tus series y actores turcos favoritos. Haz clic con entusiasmo en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola actualización. No querrás ser el último en enterarte de la bomba del momento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, que el chisme nos espera con ansias. El tema central de hoy gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, esos dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de personas, y como su relación, tanto en la deslumbrante pantalla como fuera de ella, ha cautivado a un público global ávido de romance y drama. Todos recordamos con nostalgia y cariño Sen Kalkam, la serie que los unió como dos almas gemelas predestinadas y que desató una química innegable, una chispa eléctrica que iluminó cada escena y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Pero, ¿qué hay de cierto en los rumores persistentes y cada vez más insistentes que apuntan a que Kerem intentó mantener en secreto una relación preexistente o incipiente de Hande con otra persona? Vamos a desenmascarar la verdad, a desenterrar los secretos y a exponer la realidad detrás del brillo y el glamour. La verdad nos espera, y no descansaremos hasta encontrarla. Empecemos hablando un poco sobre Sen Kalkam. Esta comedia romántica, que parecía salida de un cuento de hadas moderno, fue un verdadero fenómeno global, un tsunami de popularidad que arrasó con las listas de éxitos y conquistó los corazones de espectadores de todas las edades y nacionalidades. La historia sigue a Eda YLDZ, interpretada con maestría y encantó por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con un espíritu indomable y una pasión por la vida que irradia en cada una de sus interpretaciones, que debido a una beca revocada por una oscura conspiración, se ve obligada a firmar un contrato insólito y rocambolesco con Serkan Bolat, un exitoso y enigmático arquitecto interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un hombre de negocios con una fachada de frialdad y control, que esconde un corazón herido y una necesidad desesperada de amor. El contrato, simple en apariencia pero cargado de consecuencias, fingir estar comprometidos durante 2 meses, una farsa que pronto se convertirá en la realidad más inesperada y transformadora de sus vidas. Ya se imaginan lo que pasa después, ¿verdad? Amor, risas contagiosas, malentendidos hilarantes, celos enfermizos, pasiones desbordadas y por supuesto, muchísima química que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada mirada y cada roce accidental. El género de Sen Kalkam es, sin duda alguna, la comedia romántica en su estado más puro y adictivo, pero también se atreve a incursionar en toques sutiles de drama que añaden profundidad y complejidad a la trama, y un desarrollo de personajes que es sencillamente magistral, permitiéndonos conectar con sus sueños, sus miedos y sus anhelos más profundos. Pero lo que realmente cautivó al público masivo y la convirtió en un fenómeno sin precedentes fue la química palpable, la conexión innegable, la chispa eléctrica que emanaba de cada interacción entre Hande y Kerem. Su conexión era tan real, tan auténtica, tan palpable que pronto empezaron a surgir rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla, una especulación que se alimentaba de cada mirada cómplice, cada sonrisa furtiva y cada gesto cariñoso captado por los paparazzi. Y efectivamente, para deleite de sus fans más fervientes, los rumores se confirmaron. La pareja hizo pública su relación poco después de que la serie alcanzara su punto álgido de popularidad, desatando una ola de alegría y celebración que inundó las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Por qué es relevante esta serie para nuestro tema de hoy?
para este explosivo chisme que estamos a punto de desentrañar. Porque fue el catalizador de todo, el Big Bang de este universo de amor, fama y secretos. Fue el punto de partida de un romance que capturó la atención del mundo entero, que nos hizo creer en los cuentos de hadas y en el poder del destino, pero también fue el inicio de una serie de especulaciones descabelladas, rumores infundados y, como vamos a ver a continuación, posibles intentos deliberados de mantener ciertas informaciones comprometedoras en secreto, de ocultar la verdad tras una cortina de humo de apariencias y falsedades. Ahora prepárense porque entramos en la parte más jugosa, la carnita asada del chisme, el plato fuerte que todos estábamos esperando. Los rumores sobre el supuesto romance secreto que el apuesto Kerem Bürsin habría intentado ocultar con desesperación giran en torno a la supuesta relación de la encantadora Hande Erçel con Hakan Sabank, un conocido empresario turco proveniente de una familia sumamente influyente, una dinastía con tentáculos en todos los ámbitos del poder y la riqueza. Antes de que Hande y Kerem hicieran pública su relación, antes de que confirmaran su amor a los cuatro vientos y se convirtieran en la pareja del momento, había fotos borrosas, testimonios contradictorios y rumores persistentes que sugerían que Hande y Hakan podrían estar saliendo en secreto, que su amistad podría haber florecido en algo más profundo y significativo. Algunos medios de comunicación sensacionalistas incluso llegaron a publicar fotografías de la pareja en actitud cariñosa, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas o paseando tomados de la mano por las calles de Estambul, aunque siempre se mantuvieron en la ambigüedad calculada y negaron con vehemencia cualquier relación romántica, alegando que solo eran amigos cercanos. La pregunta del millón que nos hacemos hoy, la interrogante que desvela a los fans y atormenta a los chismosos es, ¿sabía Kerem Bürsin sobre esta posible relación preexistente entre Hande y Hakan? ¿Era consciente de la conexión especial que podría haber existido entre ellos antes de que él entrara en escena? ¿Intentó proteger a Hande de la atención mediática no deseada, consciente del escrutinio implacable al que se somete a las celebridades? O quizás simplemente no quería que se hiciera pública ninguna información que pudiera perjudicar la imagen pulcra y perfecta de la serie Senkalkam, la gallina de los huevos de oro que les había catapultado a la fama mundial. ¿Acaso priorizó el éxito profesional por encima de la verdad y la honestidad? Algunos fans acérrimos argumentan con fervor que Kerem, como buen compañero de trabajo y amigo leal, simplemente quería proteger la privacidad de Hande, respetando su derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. Otros, más suspicaces y desconfiados, creen que Kerem, consciente de la inmensa popularidad de la serie y del impacto devastador que tendría un romance real entre los protagonistas en la audiencia, intentó controlar la narrativa, manipular la información y dictar la agenda mediática para asegurar el éxito continuo del proyecto, priorizando sus propios intereses y ambiciones por encima de los sentimientos de los demás. La verdad, como suele suceder en estos casos de dimes y diretes, escurridiza y volátil como arena entre los dedos, es extremadamente difícil de determinar, un rompecabezas complejo con piezas faltantes y esquinas deshilachadas. Lo que sí sabemos con certeza, lo que es innegable y palpable, es que la relación entre Hande y Kerem se convirtió en un verdadero fenómeno mediático, una obsesión global que consumió a millones de personas. Su romance fue seguido de cerca por fans de todos los rincones del planeta, que celebraban con júbilo cada foto robada por los paparazzi, cada mensaje críptico en las redes sociales y cada muestra pública de cariño, interpretando cada detalle como una prueba irrefutable de su amor eterno. Sin embargo, como todo en la vida, como los castillos de arena que se desmoronan ante la implacable fuerza del mar, el cuento de hadas llegó a su fin. Hande y Kerem se separaron, dejando a sus fans con el corazón roto en mil pedazos y con un mar de preguntas sin respuesta, con la sensación amarga de que el amor verdadero, al final, no era más que una ilusión efímera. Volviendo al tema espinoso de Hakan Sabank, es importante mencionar que incluso después de la separación sorpresiva de Hande y Kerem, los rumores sobre una posible relación romántica entre Hande y Hakan resurgieron con una fuerza renovada, alimentados por nuevas pruebas y testimonios. De hecho, en la actualidad, se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes exóticos, cenas elegantes y eventos exclusivos, y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su romance, manteniendo un silencio estratégico y enigmático, las pruebas circunstanciales y las indirectas sutiles apuntan a que sí, que están saliendo en secreto, que su amistad ha evolucionado hacia algo más profundo y significativo, que el destino, quizás, les tenía reservado un camino juntos. Pero ¿qué papel jugó Kerem Bürsin en todo esto, en esta compleja red de relaciones y secretos? Sabía desde el principio que Hande y Hakan tenían una conexión especial, una chispa invisible que les atraía el uno al otro. Intentó protegerla de la prensa implacable, consciente de que su vida amorosa siempre sería objeto de escrutinio público.
O por el contrario fue él quien se sintió herido y traicionado al descubrir la verdad, al darse cuenta de que su cuento de hadas podría haber estado construido sobre una base inestable. Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, misterios que permanecerán sin resolver, alimentando la especulación y la controversia durante años. Para entender mejor la intrincada dinámica entre Ande, Kerem y Hakan, es fundamental conocer un poco más sobre cada uno de ellos, ahondar en sus personalidades, sus ambiciones y sus motivaciones. Hande Erçel, como ya sabemos, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, un ícono de belleza y talento que ha conquistado al público con su carisma arrollador y su capacidad para transmitir emociones genuinas. Su belleza deslumbrante, su talento innato y su carisma arrollador la han convertido en un verdadero ícono, en un referente para millones de jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito y la fama. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor muy versátil, con una trayectoria exitosa tanto en Turquía como en el extranjero. Además de su talento actoral, Kerem es conocido por su personalidad encantadora, su sentido del humor agudo y su compromiso con causas sociales. Y Hakan Sabank, como mencioné antes, es un empresario proveniente de una de las familias más influyentes de Turquía. Es conocido por su estilo de vida lujoso, su afición por los viajes y su discreción en cuanto a su vida personal. La interacción entre estas tres personalidades carismáticas y poderosas ha generado un sinfín de especulaciones y rumores, alimentando la imaginación de los fans y los chismosos por igual. Algunos creen que Kerem y Hakan nunca se llevaron bien, que existía una rivalidad latente entre ellos, mientras que otros sostienen que mantenían una relación cordial, basada en el respeto mutuo y la profesionalidad. Lo que sí es cierto es que la vida amorosa de Hande Erçel siempre ha sido objeto de un intenso interés mediático, cada uno de sus movimientos analizado al detalle y cada rumor amplificado hasta el infinito. Ahora hablemos brevemente de otra serie que también ha generado mucho revuelo en el mundo de las telenovelas turcas y que, de alguna manera, también se relaciona con el tema de las relaciones sentimentales complejas y los secretos ocultos, Aşk 101. Aşk 101 es una serie de drama adolescente que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan que su profesora favorita no sea trasladada del colegio. Para lograrlo, deciden emparejarla con un nuevo profesor de baloncesto. A medida que intentan llevar a cabo su plan, los estudiantes aprenden importantes lecciones sobre el amor, la amistad y la vida. Aunque Aşk 101 no tiene una conexión directa con Hande Erçel, Kerem Bürsin o Hakan Sabank, sí explora temas similares, como las relaciones sentimentales complejas, los secretos ocultos y las dificultades que enfrentan los jóvenes al crecer. Volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que su relación fue real y que, durante un tiempo, fueron muy felices juntos. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las cosas cambian y las personas toman caminos diferentes. En resumen, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un verdadero cuento de hadas que cautivó al mundo entero. Sin embargo, la historia también estuvo llena de rumores, especulaciones y posibles secretos ocultos. Gracias por ver este vídeo. Adiós.